Está con nosotros Javier Echeverri. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, quitada de la fotografía principal ese escenario geopolítico de tensión, vuelven los bancos centrales. Y aquí Nagel nos vuelve a dejar que si sí, que si no, y que como mucho 25, ¿qué puede hacer el inversor? ¿Cómo puede ver el inversor que pueda los bancos centrales impactar en el mercado o los bancos centrales están más que asumidos por el mercado? Pues mira, a mí me recuerda esto a los sketches aquellos de Gila que hacía del hombre del tiempo y decía, mañana puede que llueva o mañana puede que no. Pues estamos un poco en la misma. Veremos a ver los datos. En principio hablábamos de 6 bajadas de tipos de interés, luego de 2. Ahora que en la siguiente reunión a lo mejor hay que subir los tipos porque esto parece que no va al 2 ni por dinero. Es que ahora resulta que aumentan los salarios. No saben ni por dónde les viene el aire, José. Y el problema que estamos viendo es que pues estamos acusando todos ese movimiento, metiendo más y más liquidez al mercado, que sigue siendo el problema principal. No si la inflación está en el 2 o en el 3%, sino dónde está ese gasto, dónde está esa deuda de la Reserva Federal en 34 trillones en este momento, que se dice pronto, y como tú muy bien has reseñado esta mañana, en los intereses que esa deuda concurren en Estados Unidos. Todo lo que cuesta pagar esa deuda de 34 trillones, que es que suena como muy rápido decir 34, pero es que son muchísimos ceros. Entonces, claro, lo que sucede es que por más que nos cuentan una cosa y nos cuentan otra, al final a lo único que se agarran de manera constante es que son data dependent y que no saben muy bien qué es lo que va a suceder. Mientras tanto, como tú decías, pues bien, efectivamente se ha destensado bastante la situación con el tema del crudo y la situación que hay en Oriente Medio, y en principio hemos visto esa caída importante que comentábamos estos días atrás, que probablemente podía tener un pequeño repunte, porque veíamos contextualizado con el Tadawul Share, con el TASI, esta caída que vemos en pantalla y que justamente está correlacionado negativamente. Justamente esta caída que se ha quedado entre el soporte y la siguiente resistencia nos marca el mismo movimiento del crudo. Caída, subida, pero no suficientemente potente, y se queda de nuevo en esta zona de tierra de nadie. Bueno, pues estamos viendo básicamente un poco de incertidumbre dentro del crudo, dentro de la perspectiva de demanda de crudo y por tanto de demanda global. Y bueno, pues nos encontramos con los mercados, desde luego, verdes, verdes, verdes. Verde, 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 ¿hasta dónde? Porque Kolanovich decía a JP Morgan que cuidado con el movimiento de 4.200 a final de año. Sí, bueno, en principio hasta dónde solamente lo sabremos a final de año, porque desafortunadamente no podemos ver el futuro. Lo que sí podemos es seguir un poco el comportamiento, ¿no? Y vemos este SP en 5.070, vemos el Nasdaq en 17.471 en este momento, con ese cierre de ayer en el 1,51%. Si nos vamos al IBEX, esto ya es la locura más absoluta, estamos prácticamente en máximos, viendo en máximos relativos. Ya sabemos que el IBEX tiene máximos anteriores, como podemos ver claramente aquí en estos 11.917, pero en cualquier caso recordemos un poco el comportamiento y cómo está España. O sea, ¿realmente los datos en España están para ver estas subidas? En principio no, pero claro, nos subimos al carrito de lo bien que les va a los demás y hacemos lo mismo. Bueno, pues fenomenal. De momento lo único que podemos hacer es lo mismo que hace el Banco Central, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, estar muy pendientes a los datos, seguir un poco el precio del mercado y reaccionar en base a lo que hace el precio en el mercado. En esa fotografía, petróleo, ¿está tan cerrado ya el capítulo como Irán-Israel? ¿Va alineado? No, al revés. Al revés, al revés. De hecho, las nuevas sanciones a Irán a mí me da la impresión de que van a proponer un comercio muchísimo más activo con India, y yo estoy viendo la posibilidad de que Irán empiece a formar un bloque aún más nutrido con la India, con todos esos tank farm, todos esos granjas de crudo, de almacenamiento de crudo que ya tiene China. Si por algo ha apostado China en los últimos 5 años han sido por las centrales nucleares y por el petróleo, y ha creado muchísimas granjas
de almacenamiento de crudo, que es como se llaman, donde hay enormes vasijas que guardan crudo pesado para que no se les estropee y lo mantienen, pues como hemos dicho muchas veces, prácticamente como un activo financiero. Mientras que haya revuelo dentro del mercado de los hidrocarburos, mientras que haya topes, como tú decías esta mañana, que habría que topar a 20 dólares el barril, a China le vendría divino. Que se tope todo lo que quieran, fenomenal, pues tráiganme el crudo. Ya hemos visto que Rusia va a vender un 25% más barato el gas, fenomenal, tráigame usted gas. Al final la gran beneficiada de todo esto es China y nos encontramos además esta mañana justamente una noticia donde la Unión Europea recrudece sus aranceles con respecto a China. Trabajamos al revés de lo que tendría sentido. Es decir, si quien estamos viendo que más adelante va a ser una potencia increíble, que está jugando estratégicamente muy bien las opciones que tiene, que se está haciendo acopio de una energía que va a ser indispensable mañana, lo que hacemos, en vez de hermanarnos, en vez de buscar puentes, en vez de buscar vías de colaboración y de comercio conjunto, subirnos aranceles, enfadarnos, ponernos estupendos, regularlos. Tenemos coches, lo hemos comentado estos días atrás, BYD está haciendo coches en China a 12.400 dólares. Hemos visto los resultados de Tesla ayer. Sí, bueno, no se preocupen, ha subido hasta un 9% después de mercado. Fenomenal. ¿Por qué? Despide 6.000 trabajadores. 6.000. En menos de 60 días, ya está avisado. 6.000 trabajadores entre California y Texas se van a la calle. Proponen sacar un coche muy, muy barato, en torno a los 25.000 dólares. China, 12.400. Claro, y bueno. Es decir, con menos autonomía, batería, pero buenas calidades. No es una castaña por aquello de decir China, que al final, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Se ha hecho coches muy caros, con muy buenas calidades, para eliminar un poco de la fotografía esa imagen de coche barato por venir de China. China y barato suena como a malo, mala calidad, y está haciendo un trabajo fantástico con eso, poquito a poquito, como hacen los chinos, como han empezado a comprar hace 5 años crudo y como han empezado a montar todas esas tank farm y como han empezado a construir todas esas centrales nucleares. China es un jugador de largo plazo, tiene la fotografía muy bien hecha y en vez de juntarnos a China, seguimos al lado del Tito Biden y viendo a ver qué es lo que nos mandan que tenemos que hacer. A partir de ahí, oro en este entorno, 2.400 perdidos. ¿Movimiento, Ana, de recogida? Movimiento de recogida, claro, es que fíjate, es que llevamos desde febrero más de un 22%. Más de un 22%. Lo normal que crece el oro al año es un 7, un 10. Desde febrero llevamos más de un 22%. Hombre, claro, recogida. Yo tengo que guardar esto. Y además recogida porque quiero hacer dinerito, quiero volver a inundar el mercado del oro de esa liquidez para que el precio baje. Y una vez que baje, otra vez para arriba, otra vez vuelvo a comprar. Si no pasa nada, yo tengo que esperarme a esta zona, la zona de los 2.148 aproximadamente. Aquí hemos visto un mini soporte en los 2.323, que como ves el precio se ha parado. Muy probablemente este testeo de ayer, muy probablemente va a acabar dando con una ruptura de este mini soporte y nos lleve a esta zona, entre los 2.200 y los 2.150 más o menos. Bueno, en esa zona verás cómo empieza a entrar una cantidad de dinero increíble para de nuevo levantar ese oro que desde luego veíamos algunos analistas hace un mes que decían para final de año 2.500 el oro. Lo tenemos ya el máximo en 2.431 y se ha dado el máximo, te voy a decir, el 12 de abril y calculaban a final de año. También tenemos a Goldman Sachs que dice 3.000 a final de año. Posible es, factible desde luego que es. Ahora bien, creo que quedan muchos movimientos todavía, queda mucha inestabilidad. Hay muchísimas cosas que purgar del sistema antes de ver ese oro en 3.000. Más, es imposible no preguntarte, o no debería no preguntarte esta mañana por Kering. Se desploma un 9% tras el profit warning. ¿Por qué, perdón? Se desploma tras un profit warning Kering un 9%.
puede ser inicio de un movimiento de cambio en los resultados empresariales, porque no lo parecía ayer, viendo Spotify, viendo Tesla, no se ve que los resultados empresariales estén siendo buenos, parece algo más puntual, pero por si acaso, ¿qué ves en la fotografía? Bueno, pues fíjate, por técnico tenemos los máximos en 797,80 y los vemos justamente en agosto del 21. Desde entonces, todo el movimiento es bajista y es muy fácil de ver. Es decir, no es un movimiento un poco difuso, un poco complicado, que no entendemos. No, máximos y mínimos decrecientes de manera muy clara, y además podemos trazar este canal donde vamos a observar claramente este pequeño testeo y además salida de ese canal bajista. Por tanto, bueno, en principio es una aceleración de una tendencia subyacente bajista que, después de haber sido un título alcista desde el 2016 hasta el 2021, hasta mediados del 2021, comienza un ciclo distinto. Bueno, pues no estoy al tanto de los fundamentales de Kering y por tanto solamente puedo hablar de la parte técnica, pero desde luego nada que sorprenda más allá de esta salida del canal bajista, que, como vemos, probablemente sea un testeo. En principio es verdad que la salida es con un movimiento fuerte. Fíjate el pedazo de gap desde el cierre de ayer hasta el impulso, pues se nos va ese 8,90 en este momento desde el cierre de ayer y se nos ha ido en total hasta un 9,85. Bueno, te digo, probablemente sea un testeo, probablemente vuelva a entrar en el canal, probablemente siga un poquito esta senda, probablemente por el aspecto técnico, porque la parte fundamental no la sigo, entonces no te puedo decir, pero desde luego tiene toda la pinta de que lo que está haciendo es perpetuar un movimiento bajista que viene, como decíamos, desde el 2021. Javier, además, por ese análisis en tiempo real, ¿no?, de lo que nos está apareciendo, ¿no?, con ese movimiento de Kering del 9% abajo, ¿no?, después del profit warning. Buen día y buen negocio, Javier. Igualmente, muchísimas gracias.